nosotros estamos cuidando el templo del Espíritu Santo? Hay idolatría como lo hubo los dos primeros, y la idolatría puede ser cualquier cosa, hasta los problemas que te puedan dar, los miedos, las emociones. Hoy es importante hablar de nuestra actitud, precisamente en este mes, porque algo curioso, entre comillas, es que los dos templos, aunque llevan añales de distancia, donde se destruyó uno del otro, porque uno fue antes de Jesús y el otro fue después de Jesús en el año 70. Sin embargo, los dos templos, dicen los estudiosos, fueron destruidos en el mismo mes y en la misma fecha. Dice la palabra Efesios 1:12. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Ajá. ¿Para qué nosotros fuimos creados? Siempre hablamos de Isaías, pero yo dije, vamos a llevar a Efesios hoy, para que nos sirva de más soporte. Dice el número 12, ¿para qué fuimos creados? Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué viene en septiembre? Nos estamos preparando. Estamos en un mes de preparación para darle para lo que nosotros fuimos creados. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, qué bueno que el Señor cada septiembre lo apartó y que el pastor pudo escuchar sus oídos, escuchó la dirección del Señor para que cada septiembre le diéramos gloria y honra, porque usted sabe que la alabanza es para el Señor. Muchos dejan de lado y no le dan mucha importancia a la adoración y a la alabanza, y eso es lo que es la porción del Señor. La que viene ahora es para nosotros. Amén. Así que pueden sentarse, vamos a seguir leyendo, vamos a Hebreo por ahí cerca. Hebreo 3:7. Acuérdense que dijimos que íbamos a disponer nuestro corazón para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Estamos, Hebreo 3:7. Estamos en preparación para darle nuestra mejor alabanza cada día, pero en septiembre. El título de este mensaje, entrando a un nuevo nivel. Dígase al que está a su lado, entrando a un nuevo nivel. Yo no sé en qué nivel tú estás, pero el mensaje de esta mañana es entrando a un nuevo nivel. El Señor quiere promovernos, quiere movernos del nivel de donde estamos. Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Lo dejamos hasta ahí. Palabra fuerte esta, mis hermanos. Si escucha hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Y aquí se está hablando de la experiencia que tuvo Moisés con el pueblo cuando lo sacaba de Egipto en el desierto. Que vieron maravillas y prodigios, pero todos sabemos que endurecieron su corazón. Y en esta parte, nosotros, después que todo esto pasó, lo estamos recibiendo también. Si escuchamos hoy su voz, y es mi oración, que cada uno de nosotros podamos escuchar la voz del Señor en esta mañana. Y que esto sirva de preparación para donde el Señor nos quiere mover. Y hay otra palabra que está en Segunda de Reyes, que Eliseo le da a Jesse, conocen la historia, cuando él se sintió amenazado. Jesse
sintió asustado porque vio que los reyes, los soldados de acá venían a destruirlo donde ellos estaban y se sintió rodeado. ¿Cuánto han sentido miedo alguna vez? Todos somos humanos. Se sintió rodeado, pero Eliseo tenía una fe grande y él le oró al Señor para que Jesse pudiera ver, abriera sus ojos y pudiera ver lo que le estaba rodeando. Y dice la palabra que sus ojos fueron abiertos y él vio una gran multitud de caballos, de ángeles que le estaban rodeando. El Señor también quiere abrir nuestros ojos en esta mañana. El Señor quiere que podamos usar las historias pasadas para mirarla como un espejo a nosotros en este tiempo. Estamos en un mes especial. Dice la historia, un poquito de historia para hacer el contexto. La palabra nos habla, usted lo sabe, de dos templos, ¿verdad? El primer templo que fue fabricado por ¿quién? Salomón, ¿se acuerdan? Salomón. Y el segundo templo que fue fabricado por Herodes después. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor. Eso fue un poquito antes, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuánto tiempo duró por allá? ¿Duraron por allá? 70 años. Ok. Vienen de nuevo, se edifica otro templo, el segundo templo, que fue el templo de Herodes, y al cual Jesús había dicho que iba a ser destruido. Y fue destruido en el año 70, después de Cristo. Y fue destruido por los romanos, que eran los que tenían el control, estaban jefiando en ese tiempo. ¿Qué tienen que ver esos templos de tanto tiempo? Porque en la antigüedad, acuérdense del tabernáculo en el desierto, la presencia de Dios no habitaba como habita ahora en nuestro corazón. Habitaba en el tabernáculo, que era algo hecho de tela, eso en el desierto. Después, cuando llegan a tierra, se fabrica y es Salomón quien tiene el privilegio de hacer el templo físico, ¿verdad? De material. La presencia de Dios sigue en ese lugar y era algo muy cuidado. Fue destruido y después se hace el siguiente, como ya le dije al principio. Sabemos que Nabucodonosor lo destruyó, pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué Dios permitió esa destrucción de ese maravilloso templo? Sabemos que cuando el pueblo pasó todas esas experiencias, todos esos milagros por el desierto, que llegan a la tierra prometida, se contaminaron. Tuvieron muchísima idolatría. Con los ídolos que ya estaban ahí, ellos se contaminaron también. Entonces Dios permitió, además de que no cumplieron las reglas que ya Dios había establecido. Eso haciendo algo rápido. Sabemos la consecuencia, se destruye el templo, se van cautivos, estoy hablando de la parte de Judá, se van cautivos. Después, cuando vuelve y se arma el segundo templo, se destruyó también. Había una idolatría con este templo. Había un exceso de ley donde los fariseos, que eran los que estaban encargados, eran demasiado entonces estrictos. Ya se pasaban a lo que Dios había dicho. Y eran tropiezos para los que querían servirle a Dios. Y vemos que Jesús, cuando en una ocasión dice Jerusalén, dice que lloró mirando a Jerusalén, porque sabía que iba a ser destruido. Ahí están los dos templos. Vamos a hablar del tercer templo. Hay un tercer templo. La palabra nos dice dónde está. Y dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora el templo del Espíritu Santo somos usted y somos nosotros. Está en nuestro interior. Los dos primeros templos fueron destruidos
por idolatría, cada uno en diferentes maneras. Pero la reflexión de esta mañana es cómo nosotros estamos cuidando el templo del Espíritu Santo. Hay idolatría como lo hubo los dos primeros, y la idolatría puede ser cualquier cosa, hasta los problemas que usted pueda tener, los miedos, las emociones. Hoy es importante hablar de nuestra actitud, precisamente en este mes, porque algo curioso, entre comillas, es que los dos templos, aunque llevan añales de distancia, donde se destruyó uno del otro, porque uno fue antes de Jesús y el otro fue después de Jesús en el año 70. Sin embargo, los dos templos, dicen los estudiosos, fueron destruidos en el mismo mes y en la misma fecha, de años diferentes. ¿Tendrá eso algún significado? Dios nos deja, aunque no entendamos todo, pero nos deja las cosas en el aire, algún significado. Y precisamente el mes judío, que equivale a agosto, en lo que más o menos se marcan entre julio y agosto, coincide con el mes de agosto. Las cosas del Señor, traemos el mensaje porque todavía estamos en agosto. Entonces el Señor quiere que así como aquellos templos tuvieron cosas importantes en ese mes, también nosotros podamos explorar en este mes que estamos todavía en agosto, como dijimos, cómo está este tercer templo, cómo le estamos cuidando. Y algo importante son nuestras actitudes. ¿Por qué vamos a hablar de las actitudes? Porque las actitudes es la manera como nosotros, tiene que ver con la manera como nosotros interpretamos y hacemos las cosas. Nuestra actitud, con C. Dependiendo de nuestra actitud, así nosotros vamos a caminar. Así nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Así nosotros vamos a hablar con Dios también. Porque en estos tiempos, ya la historia la dejamos atrás, pero en estos tiempos, relacionado con nuestro templo, todo es relacionado con nuestro templo, con lo que nosotros tenemos dentro, con nuestra actitud. Tenemos 3 conversaciones en cuanto al cuidado de nuestro templo. ¿Para qué fuimos creados? Dijimos, para gloria y honra de su nombre. Y también entendemos que cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un llamado, que lo podemos identificar, si algunos no saben, con esos talentos y esos dones que cada uno de nosotros tenemos. Aún todavía sin servir al Señor, tenemos dones y talentos, o tenemos un fuego que nos llama la atención en hacer algo. Y a veces, por esa misma razón, tomamos estudios especializados con algo que tiene que ver con ese llamado a tú hacer algo. Así el Señor puso en cada uno de nosotros un fuego por algo. Diga, yo tengo un fuego en mi corazón. Algunos lo han sentido, algunos lo han bloqueado, pero hay un fuego por algo. Algo que nos llama la atención. Lo importante de esto, de estas 3 conversaciones, que tiene que ver con nuestra actitud y tiene que ver con nuestro llamado, es una primera conversación diciéndole sí al Señor. Porque el Señor nos llama a compromiso. A compromiso, a poder darle a Él para lo que nosotros fuimos creados. Y cuando Dios, algunos de ustedes se han sentido perseguidos por Dios, como que les sale Dios en todos los sitios, en el sentido, una palabra porque te acuerdas algo, alguien que te dice una palabra, y como que es como si Dios estuviera detrás de ti. Muchos lo encuentran bueno, pero otros se encuentran perturbados. Depende de lo que estemos haciendo. Si estamos comprometidos con el Señor, nos sentimos gozosos, porque el Señor nos confirma. Pero si no estamos comprometidos con el Señor, nos perturba. Y es ahí cuando viene otra conversación con el Señor, que ya no era de compromiso. Otros deciden tener una conversación
consigo mismo. Diga consigo mismo, conmigo mismo. ¿Y de qué se va a tratar esa conversación? Dígale, pregúntale al que está a su lado, ¿de qué se tratará esa conversación? De darnos excusas, de justificarnos. ¿Por qué no estamos corriendo tras el compromiso que Dios quiere con nosotros? Y tomamos esa primera parte para justificarnos nosotros mismos. Y eso me acuerda aquella gran cena de aquel señor que tenía sus invitados, pero que a la hora de la cena los invitados no llegaron. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y cada uno dio una buena excusa. Uno se le murió el papá, el otro compró ganado. Una excusa que era válida. Entonces, también nosotros, ante este compromiso, este grado de intimidad que Dios quiere con nosotros, porque para eso fuimos creados, buscamos excusa para nuestra propia conciencia. Estamos hablando de nosotros mismos. La que usted quiera, los problemas que ha pasado, lo que sea, hablamos de eso más adelante. Y la otra conversación es la que tenemos diciéndole a Dios porque no podemos. O sea, seguimos presentándole al Señor las excusas. Y esto es importante. Porque dependiendo de cómo nosotros interpretemos esto, ahí están las actitudes. Las actitudes es lo que nos prepara para mirar las cosas que estamos mirando, como la vemos. Unos se sienten comprometidos, pero otros no. Uno entiende la necesidad de estar pegado a la fuente, que es el Señor, pero otros no. ¿Por qué? Muchas veces todo esto se debe a los problemas que la gente, todo el mundo tiene. ¿Quién no ha tenido problemas? Muchos tienen miedo de comprometerse y sabemos que el miedo nació en el Edén con los primeros padres. Cuando el Señor vino a buscar, como cada día, a presentarse en el paseo con Adán y Eva, que estuvieron escondidos, porque la excusa que pusieron era que se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces las excusas en el ser humano no son nuevas, están desde el principio. Excusa que tú la puedes tomar como válida porque depende de la interpretación. Entonces nosotros a veces tenemos distorsiones cognitivas, como le llamamos, distorsiones mentales. Y una cosa la interpretamos como queremos, dependiendo de los traumas que tú traigas, de las experiencias que hayamos vivido en nuestras vidas. Tú puedes decir, esto no es blanco, esto es rojo. Para mí eso es rojo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Pero aunque la gran mayoría puede decir es blanco, pero yo digo que es rojo, y a mí hay que respetarme lo que yo pienso. Entonces ahí comienzan las distorsiones, a mirar las cosas que yo quiero, como yo he aprendido, como yo he decidido, porque ahí hay decisiones. Y así mismo en la búsqueda del Señor, muchos le tienen miedo al compromiso, por las mismas experiencias que han podido pasar. Todo el mundo ha pasado experiencias buenas y malas, y de esas experiencias uno queda marcado, para bien o para mal. Lo malo es cuando esas experiencias nos marcan para tenerle miedo al compromiso de atender al Señor y se nos olvidan las cosas que Dios dice en su palabra. Se nos olvidan o ignoramos por falta de conocimiento lo que el Señor ha dicho, quiénes somos nosotros en Él. Y vivimos una vida mediocre por no entender lo que está tan abierto y tan claro en su palabra, porque su palabra es una guía. Su palabra, si vamos a buscar todos los reforzamientos que la palabra del Señor nos da, vamos a vivir con las promesas que ella misma nos da. Pero si ignoramos, es como un niño. Cuando un niño ignora, porque es pequeño, porque no tiene madurez, ignora que si se come algo contaminado se va a enfermar, quizás no tiene la capacidad porque es pequeño y por eso se cuida. Pero como adultos estamos supuestos a saber que una cosa contaminada no va a enfermar.
Lo mismo pasa con la palabra. La palabra es una guianza, es una guía. Muchas personas viven producto de los traumas, vamos a agarrarnos de los traumas, de las experiencias negativas, se marcan y se sienten rechazados, y se sienten que siempre están en un proceso, y se sienten que Dios nunca acaba de hacer lo que tiene que hacer con ellos en algo que le está pasando. Y no estamos ignorando que hay una realidad, pero todos estamos en proceso. Diga, todos estamos en proceso. Y si podemos imaginarnos, cuando usted va de viaje, que eso se ve mucho en las vacaciones, usted se lleva 2 o 3 maletas y se le queda una. ¿No le ha pasado? Y usted va al aeropuerto y le dice que llegó una maleta y llegó la que a usted menos le interesa. Y entonces lamento, pero ahí no está lo que yo necesito y ese está esperando la... No vamos saboreando el proceso. La otra va a llegar a su tiempo. Así mismo pasa en nuestras vidas. Dios está con nosotros en nuestros procesos. Dios está caminando con nosotros ahí. Pero nosotros decidimos, y ahí viene la actitud de cada uno, porque uno eligen bien, pero otros no van a elegir bien. Uno elige en esperar y entrar en el proceso y seguir en el proceso y creer la palabra de que Dios está con nosotros, de que somos poderosos en Dios. Pero otros deciden mirar que no me llegó la maleta que yo quería, que Dios no es fiel, que Dios se olvidó de mí, que Dios no está atento a mí. Y entonces, ¿dónde queda la palabra? Y comenzamos a juzgar a Dios, o comenzamos a cada vez dejarlo más fuera del juego. Y nos disponemos a venir, seguimos con las rutinas, pero en las rutinas viene el cuerpo. Y le damos quizá media hora a nuestra mente que se conecte un poquito, 20 minutos, media hora es mucho, a lo que está pasando, pero mi mente está afuera, pero mi cuerpo fue el que vino. Todo esto tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo estamos cuidando nuestro templo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde nos comprometemos? ¿Hasta dónde le hemos puesto límite a Dios? Cuando Dios ha dicho que separado de Él no podemos hacer. Si escudriñamos la palabra y miramos pincelazos de algunas cosas, yo tengo algunas aquí, yo digo que dictada por el Espíritu Santo, porque escuchen esto. Ya hablamos de la guía, que es la palabra. A los traumados se les puede olvidar o ignoran que hay una guía dejada por Dios que lo sabe todo, y que sabiendo que pasaríamos por situaciones difíciles nos dejó una guía para que ella nos dirija. ¿Cuál es esa guía? La palabra de Dios. Pero si no la leemos y no la escudriñamos para entender como ella dice, no para darle el sentido que yo quiera que diga, porque está eso. Yo puedo leer la palabra y darle el sentido que yo quiero que diga, torcerlo, eisegesis. Es eso, cuando tú le das el sentido que tú quieres. No estoy hablando de eisegesis, de eisegesis. Yo quiero que diga, yo quiero ver esos rojos. Ah, sí, eso es rojo, pero no es rojo. Tú le estás doblando. Y podemos tener el ejemplo de Josué. Josué 1:9, el Señor le dijo, ahí los caminos, la palabra era para que meditara en ella y para que hiciera conforme ella decía. La palabra es para que nos guíe. También se olvida o se ignora que Dios desea una relación de compromiso y de entrega, y que nos creó para su gloria. Eso es lo que Dios desea, por eso nos creó. Por eso bajaba cada tarde al Edén a hablar con Adán y Eva. Por eso nos sentimos perseguidos a veces por Dios. No porque quiera atemorizarnos, sino porque Él no quiere que ni uno se pierda. Porque fuimos creados para su gloria, porque Él tiene planes. Y la situación del mundo está como está porque falta la palabra. Falta la palabra en las casas, falta la palabra en los gobiernos, falta la palabra en las escuelas. Falta la palabra en nosotros si no la buscamos. Otro punto es,
se nos puede olvidar o ignorar que en Él tenemos significado. En el Señor tenemos nombre. ¿Cuántos, aún conociendo la palabra, en vez de comprometerse y entender el llamado de Dios, el tiempo lo pierden victimizándose, buscando lo que le falta, como el ejemplo que dijimos de la maleta? Llegó, pero no la que yo quiero. Y no disfrutamos el proceso. Un proceso donde Dios va caminando con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros cada día. Isaías nos dice que aunque pasemos por el fuego no nos va a quemar. Que aunque pasáramos por el agua, o sea, en el proceso que tú puedes estar viviendo y que yo pues, Dios va con nosotros. Entonces Él lo que quiere es que podamos pasar el proceso en victoria. Otro punto que se olvida o ignoramos, porque, y recalco estas dos, que se olvida porque a veces tú has conocido eso, pero actúa como que eso, como que se te olvidó. Y otras veces tú ignoras, no lo sabías. Pre aquí conoceréis la verdad, dice el libro de Juan. Y la verdad, que es lo que hace, que nos hace libres. O sea, no hay ignorancia. El Señor nos da significado. En vez de pasarnos el tiempo victimizándolo, mirando que aquel me rechaza, que aquel no me saludó, que aquel habló de mí. Nosotros tenemos identidad en el Señor, el que nos puso nombre nuevo. Él es que nos da nuestra identidad. Él es nuestra esencia, la encontramos en Él. Él es el que levanta nuestra cabeza, dice la palabra. Él es el que levanta nuestras manos, el que endereza las rodillas torcidas, endebles. Él es el que nos da lo que nosotros necesitamos. No es nadie afuera. Nadie te puede complementar. Solamente dice Colosenses que estamos completos en Dios. Y se nos olvida que el Señor dice en el libro de Juan que separado de Él nada podemos hacer. Cuando comenzamos a meditar en la palabra, no nos queda más que despojarnos de todo peso y entrar a la presencia de Dios y hacer lo que hay que hacer. Pero no se ha acabado, espérese. Dice el 5 que Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Tú tienes aflicciones? ¿Usted tiene problemas? No, no es nuevo. Ya el Señor en Juan 16:33 dijo que en el mundo van a tener aflicciones. ¿Por qué actuamos como que esto no iba a pasar? ¿Por qué caminamos derrotados ante cualquier situación? Llámese como se llame. Sean emocionales, sean físicas, sean espirituales. El pastor esta mañana, Chini, búscame Proverbio 18:14. Ay, pero yo la apunté. No, está bien. En las clases bíblicas se tocó este versículo. Chini, yo lo apunté. Porque cuando yo encuentro una palabrita que me toca, yo la apunto en el frente de la Biblia. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Qué es lo que va a soportar la enfermedad? El ánimo, la actitud. ¿De qué tú vas a alimentar ese ánimo, esa actitud? De la palabra. Porque la palabra es la que es miel a nuestro paladar. Es miel. Entonces, tenemos que enfrentar lo que venga. Cosas espirituales, cosas emocionales, cosas físicas, con la palabra, porque ella es la que nos va a fortalecer. Dice el 6, acuérdense que olvidamos o ignoramos que la sangre del Señor nos da la salvación y en Él tenemos vida eterna. ¿Por qué nos preocupamos? Dice el 7 que hemos recibido el regalo de su paz en Juan 14:7. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que da el Señor es una paz diferente. En medio de los problemas, de las enfermedades, de lo que sea, podemos tener paz. Podemos caminar porque nuestra paz no viene de lo que se ve. Nuestra paz viene de arriba. Pero si no conocemos, si hemos decidido ignorar la palabra de Dios, si hemos decidido olvidar lo que hemos aprendido,
O si no lo sabemos, no queremos saber, porque al que sabe se le va a demandar. No, yo no quiero saber, no me cuente. Porque aquí está lo que nos va a hacer libres. Entonces, esa paz, a veces podemos, pero todo el mundo quiere decir, podemos tener problemas, pero poder estar en paz, porque eso es algo que no depende de las circunstancias. Eso es un regalo. ¿Quién no quiere la paz que viene del Señor? No tiene precio. No hay dinero que la compre. La paz de Cristo, no hay dinero que compre eso. Dice el 8, que dejemos el afán y la ansiedad. No dice el Señor, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué qué nos pone ansiosos? ¿Problema en la casa? ¿Problema en el trabajo? ¿Inseguridades del día de mañana? Cuando el Señor nos dice, no te afanes por el día de mañana. Que el día de mañana trae su propio afán. No le creemos al Señor lo suficiente. Necesitamos ejercitarnos como el que va a un gimnasio. El que va a un gimnasio va, dentro de muchas cosas, fortalecerse, ¿verdad? Fortalecer los músculos. No nos fortalecemos en la palabra. Si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos refugiamos en ella, la creemos, vamos a vivir en victoria. No quiere decir que vamos a vivir sin problemas. Eso es, estamos en el mundo, vamos a tener problemas, pero podemos vivir en victoria. Podemos vivir sin temer al día de mañana. ¿Cuántos viven pensando qué voy a hacer mañana? ¿De dónde se va a pagar la renta mañana? No voy a poder. Cuando tú descansas en Dios, tú no temes al día de mañana, porque va a traer el día de mañana su propio afán. El Señor traerá del norte, del sur, del este, de donde tenga que traer la ayuda necesaria. Pero todo esto viene bajando de nuestro compromiso, nuestro nivel de compromiso. Dice el 8, no el 9. Nos dijo también que cuidáramos nuestro corazón de raíces de amargura, en Hebreos 12, 15 y 17. Mirad que no haya resentimiento en nuestro, que brotando alguna raíz de amargura nos contaminemos. Y estoy hablándole al pueblo de Dios. Puede haber amargura, raíces que no han sido sanadas, situaciones que aunque tenemos que ir el domingo, pero cosas que no se han resuelto, que son quizás las que han provocado los traumas que podemos arrastrar. Esa manera de ser que todavía, como dice Pablo, prosigo a la meta, no que lo haya alcanzado todavía, pero caminamos. No tenemos que ser perfectos, pero el deseo de levantarnos, el deseo de dar un paso. Cada quien tiene marchas, puntos diferentes de caminar, pero se ve el esfuerzo. Cuando entendemos que separado de Dios no podemos hacer nada, tenemos que esforzarnos. Porque entonces ya sabemos nuestro final. Seremos destruidos como el primer y el segundo templo fueron destruidos. Este templo hay que cuidarlo. Dice, creo que Mateo. Un paréntesis. Mateo 23. Era lo que le quería leer ahorita. El lamento de su Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor nos llama de diferentes maneras, diferentes voces? Un papelito, uno que te dijo algo, llamando. Ahí es donde me refería, que el Señor te está persiguiendo. Y dice aquí que esto es lo triste, y no quisiste. Y comenzábamos en el versículo bíblico base: si oyeres hoy su voz. ¿Qué es lo que
Eso es tremendo. Si escuchamos hoy su voz, si hay algo que te toca porque no estamos señalando, el Espíritu Santo quiere que exploremos nuestro propio corazón, nuestro templo, y ver si cuáles de esas 3 conversaciones que hablamos al principio nosotros estamos usando. Y a veces lo hacemos por ignorancia. A veces ponemos las excusas por ignorancia, no es adrede. A veces creemos que estamos haciendo lo oportuno, pero todas las cosas tenemos que mirar en el espejo de la palabra. ¿Qué me dice la palabra de eso? Porque yo puedo tener distorsiones. Yo puedo mirar una cosa a mi manera, producto de mis experiencias, pero yo la traigo al espejo de la palabra. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Pero necesitamos escudriñar la palabra. Poderoso es el Señor. Dice, no dice el Señor que nosotros podemos entrar confiadamente. ¿Qué es lo que es confiado? Con seguridad. ¿Sí? Con seguridad. Al trono de su gracia y encontrar misericordia. Necesitamos aprender a desarrollar la confianza. Dice la palabra en Mateo que si no somos como niños, no vamos a poder heredar. ¿Cómo es un niño? Un niño de 5 años para abajo, vamos a decir. Yo siempre pongo el ejemplo, lo subes a una mesa, por alta que sea, y tú le dices, tírate. ¿Qué hace el niño? Confía. Confía. Ya más grande, no se tira porque ya hay experiencia, que volvemos a hablar de lo mismo. Experiencias que lo predisponen. Así como nosotros hemos podido tener experiencias adversas que nos han predispuesto a comprometernos por miedo. Por miedo al compromiso, por miedo de que nos usen, por miedo del tiempo, que nos quiten el tiempo, por miedo a que yo no conozco eso y yo no quiero entrar. Y el Señor nos dice que no temáis, que no tenemos que tener miedo, porque el Señor es nuestra fortaleza. Ni siquiera queremos probar. Y el Señor nos dice que probemos. Y dice que por sus llagas nosotros, estás enfermo, dice el Señor, la palabra, que por sus llagas nosotros hemos sido sanos. Estás enfermo, quieres cuidarte más que el Señor, a veces no puedes. Eso es igual. Siempre hablo con la amiga mía esto. Mire, si usted va a Welfare y usted no necesita Welfare y usted va y lo pide, el universo conspira a que usted necesite y usted va a vivir todo el tiempo necesitado porque usted está diciendo algo que no es. Si usted dice, es como dice Malaquía, cuando tú no das al Señor lo que tú tienes que dar, también tú vas a sentirlo, porque eso tú no te quedas con eso. Eso tú lo vas a gastar de alguna manera y no disfrutándolo. Entonces necesitamos a cara descubierta entender la palabra y entender que nosotros somos los necesitados, los que debemos tener la emergencia de entrar a las aguas sin miedo. Dice la palabra también en el libro de Juan que en una ocasión viene después de Jesús a hacer aquella multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan? Que iban a cruzar al otro lado y en la noche viene Jesús caminando sobre las aguas en este río que se ve calladito, tranquilito, pero el problema de este río es que hay momentos que se levantan las aguas y puede ser peligroso. Viene Jesús caminando, llama a Pedro. Pedro era el más inquieto, el más impulsivo, y inmediatamente se tira también Pedro y atiende el llamado. Lo atendió, como el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Entra a las aguas.
en las aguas donde nos refrescamos, en las aguas donde somos bañados, en las aguas donde somos limpiados, en las aguas que el Señor estaba invitando a Pedro, y él entendía. Pedro estaba en un proceso, y conocemos la historia de Pedro, que al principio cuando el Señor iba a ser crucificado, que fue capturado, para defenderlo sacó le llevó la oreja a uno. Y así, pero después conocemos a un Pedro que el Señor lo trabajó, fue trabajado. Una gente que no sabe hablar dio un primer discurso que 3,000 fueron salvos. Y así por así, Dios nos pone en proceso, pero la cuestión es, porque Pedro después de eso, por la vergüenza, debió irse y no aparecer con todas las cosas que Pedro hizo, y que el Señor le dijo, mira, no hables tanto, que antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Me imaginamos que dijo Pedro. Él se hubiera muerto, debió morirse de la vergüenza cuando él vio que fue acusado por aquella muchacha. Pero ese yo lo conozco. Pero ahí comenzó el proceso de Pedro. Por eso, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque el Señor no quiere entrar en un proceso. El Señor le dijo esto a Pedro, no para avergonzarlo. Esa no era la idea. La idea era que él entendiera en el proceso que él estaba, para poder ser fortalecido si él quería. Pedro pudo haberse ido. Si fuera en tiempo de ahora, se va y busca 3,000 excusas de la conversación, la busca, ¿no? ¿Qué van a decir? Pero esa no era la intención. Lo mismo que la intención de cuando el Señor lo dice, si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. No es, es mirar nuestra condición. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a rendirnos delante de la presencia de aquel que nos creó? De aquel que tiene misericordia cuando lo que merecemos es ser consumidos. Ser consumidos porque ni hay uno bueno, dijo el Señor. Y aquí estamos, el Señor con misericordia. Su presencia se derrama. No se cansa de levantar hombres y mujeres dispuestos a llevar la grey. Cuando el llamado, las iglesias se siguen abriendo, los pastores siguen permaneciendo por amor al Señor. ¿Creen que por amor? ¿Creen que el amor que reciben es mayor que el trabajo que ellos hacen? No, es misericordia. Porque el Señor pone ese sentir y el compromiso. Y muchas veces el pueblo es indigno. No estoy hablando de esta iglesia, de manera general. Pero cuando el compromiso, cuando algo arde en ti, y es lo que yo le invito a que usted escudriñe, ¿qué está ardiendo en su corazón? ¿Qué fuego está apagado? ¿Cómo está ese fuego puesto por el Señor? ¿Está ardiendo? ¿Quiere salir? Hoy es un día para que, si tú escuchas la voz del Señor, conecte y deje que el fuego salga. Pero no a tu manera, como Dios dice, a la manera del Señor. Dice también, que por su llaga fuimos sanados, ya lo dije, ¿verdad? Amén. Y dice también que un corazón constricto y humillado no desprecia al Señor. Para que un corazón esté constricto y humillado, necesitamos sacar el orgullo, sacar nuestras actitudes, que sea la mente de Cristo que esté en nosotros.
No es nuestra propia manera de mirar las cosas. Necesitamos sacudirnos. Y decíamos ahorita que Pedro salió, caminó, pero se hundió, porque tuvo miedo. El Señor nos quiere hacer fuerte en Él. Que tengamos la actitud de Pedro, pero no mirando, no deteniendo. El pastor está mandando mucho y después me van a mandar que tengo que venir a hacer esto. No, entremos confiadamente. Confiadamente entremos al trono de la gracia. Confiadamente que el Señor es el que nos va a pasear por el proceso, así como hizo con Pedro. Y tenemos promesa para todo lo que nosotros necesitemos. Hay promesa, hay palabra del Señor. Dejemos de defendernos. Dejemos las excusas. No tengamos miedo de comprometernos. El Señor ha sido bueno. Sin Él no vamos para ningún sitio. Separado de mí nada podemos hacer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponernos a cuenta con el Señor. Estamos ante un mes glorioso de bendecir al Señor. Vamos a darle nuestra mejor alabanza. Vamos a darle nuestra mejor bendición. Vamos a dejar que el Señor nos procese, pero Él va a estar con nosotros. El Señor va a caminar con nosotros. El Señor nos va a rescatar del hoyo cenagoso y nos va a poner sobre peña segura. ¿Quién es la roca inconmovible? El Señor. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo lo voy a hacer descansar. Yo te invito a que te pongas de pie.